¿Alguna vez has sentido que algo oscuro te observa sin que puedas explicarlo? ¿Te has topado con algo tan aterrador que, al pensar en ello, te cuesta conciliar el sueño? Las historias que hoy les contaré son tan inquietantes que te harán preguntarte si las leyendas que has escuchado desde pequeño tienen un fondo de verdad. Quédate con nosotros, suscríbete y acompáñanos en este viaje por lo desconocido, donde lo inexplicable se convierte en una amenaza tangible. Las historias de terror que alguna vez solo se contaban en susurros están a punto de cobrar vida. ¿Estás listo para descubrirlas? En una pequeña comunidad cerca de la frontera con Guatemala, en el remoto pueblo de Arroyo Negro, un suceso aterrador ocurrió en 2005. Raúl, quien por ese entonces vivía allí, nunca pensó que una simple excursión al monte con su primo Pepe, en busca de caza, los llevaría a un encuentro con lo paranormal. La selva de Calakmul, una vasta extensión de vegetación donde las fronteras entre México y Guatemala se desdibujan, esconde secretos oscuros que solo unos pocos se atreven a explorar. Pero lo que Pepe y Raúl encontraron esa mañana no era algo que debían haber tocado. A pesar de las advertencias de sus familiares sobre los peligros de entrar al monte en ese mes, ambos decidieron adentrarse más en la selva. Mientras caminaban, notaron una brecha recién cortada en la maleza, como si alguien hubiera abierto un camino en un terreno virgen. Siguiendo esa pista, llegaron a lo que parecía una ruina maya olvidada por el tiempo. Aunque no era imponente, su presencia se sentía extraña, como si no perteneciera a ese lugar. Pepe, impulsado por la curiosidad y el deseo de encontrar algo valioso, convenció a Raúl de que excavaran. Después de un largo esfuerzo, encontraron un pequeño espacio debajo de una piedra. Pepe, sin dudarlo, se adentró en el hueco y tras una media hora de silencio, emergió con vasijas, piedras preciosas que parecían jade y lo que parecía ser un cráneo humano. El descubrimiento no pasó desapercibido para Raúl, quien, aunque sintió una creciente inquietud, accedió a llevarse las reliquias. Fue en ese momento cuando la lámpara que portaban se apagó de repente, dejando a Pepe en la oscuridad. Al regresar al pueblo, una extraña sensación se apoderó de Raúl. A la mañana siguiente encontró a su primo enfermo, con fiebre alta y síntomas extraños. Pepe no quería hablar de lo sucedido y pidió que nadie supiera lo que habían encontrado. Pero las cosas empeoraron. Esa noche, el comportamiento de Pepe se volvió cada vez más extraño. Se levantaba de su cama como si algo lo obligara. Hablaba en un idioma que nadie reconocía y su rostro ya no era el mismo. La casa se llenaba de un frío sobrenatural y su esposa fue la primera en notar que algo no estaba bien. Pepe parecía estar siendo poseído por algo que no era él. Ante la desesperación, Raúl confesó lo que habían hecho y la familia de Pepe, aterrada, consultó a los ancianos del pueblo. La respuesta fue clara. Debían devolver todo lo que habían tomado, pedir perdón
y ofrecer una disculpa a las almas de los muertos que habitaban la ruina. Con mucha dificultad, Pepe fue llevado de vuelta al lugar de la ruina, donde Raúl devolvió todos los objetos, oraron y encendieron una vela. Aunque el comportamiento de Pepe mejoró ligeramente, nunca volvió a ser el mismo. La esencia de su ser había cambiado, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en la oscuridad de aquel lugar. Años más tarde, otro suceso extraño ocurrió, pero esta vez en el hospital. Manuel, un hombre que vive con la sombra de un recuerdo aterrador, nunca imaginó que lo que le sucedió a su esposa Belén y sus gemelas en noviembre de 2016 cambiaría su vida para siempre. Durante el embarazo de Belén, un extraño suceso ocurrió cuando ella comenzó a ver y sentir presencias extrañas, algo que él había desestimado como imaginación. Sin embargo, todo cambió la noche en que Belén fue ingresada de urgencia al hospital. Belén había estado en reposo debido a un embarazo de alto riesgo. La noche del 1 de noviembre, mientras celebraban el Día de los Muertos, Belén comenzó a sentirse mal. Los dolores en su abdomen eran insoportables y poco después sangró. Preocupado, Manuel la llevó al hospital, donde después de un largo y angustioso periodo de espera, el doctor le comunicó una noticia escalofriante. Debía elegir entre salvar a su esposa o a sus hijas. Desesperado y sin saber qué hacer, Manuel casi firma los papeles cuando una extraña mujer, vestida con un uniforme blanco y tacones rojos, se le acercó y le aseguró que su familia estaría bien. A pesar de que Manuel agradeció profundamente la noticia, algo no encajaba. No había registro de esa doctora en el hospital. Lo más inquietante ocurrió al día siguiente, cuando, al buscar a la doctora que había salvado a su familia, nadie la conocía. Los trabajadores del hospital le dijeron que había sido un milagro y que esa mujer no era de este mundo, que podría haber sido un ángel o la famosa planchada. Aunque Manuel no entendió completamente lo que sucedió, su esposa, Belén, le confesó que ella también había visto a la mujer con los tacones rojos, justo antes de que las gemelas nacieran. Nadie más la había visto, pero ellos estaban seguros de que esa figura misteriosa había sido la responsable de su milagro. Finalmente, en Taxco de Arcón, Guerrero, otro relato que se recuerda con miedo, una procesión que se realiza cada Jueves Santo. En una ocasión, algo muy extraño ocurrió. La multitud, que normalmente es tranquila y reverente, comenzó a huir en pánico, gritando ¡corran! Se rumoreaba que sicarios se habían infiltrado entre los asistentes, pero la confusión fue tal que muchos no sabían qué estaba pasando. Aquella noche, el Cristo del barrio de Guadalupe se negó a salir. El ambiente estaba cargado de una sensación rara. Algo oscuro se cernía sobre el pueblo,
La procesión continuó, pero una figura fantasmal de una monja apareció entre la multitud, causando terror en todos los presentes. Su rostro estaba desfigurado y su grito desgarrador reverberó en el aire, persiguiendo a los que osaban mirar. Cada uno de estos relatos comparte un punto en común. Lo inexplicable, lo sobrenatural, se cruza con lo cotidiano, ya sea en las selvas de Campeche, en un hospital en la Ciudad de México o en las calles de Taxco. Hay historias que nos recuerdan que hay fuerzas que no entendemos, pero que están presentes en nuestra vida diaria. Si alguna vez te encuentras frente a lo desconocido, recuerda estas historias y quédate alerta. Si te ha impactado este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. Queremos saber si alguna vez has vivido algo parecido. Nos vemos en el siguiente video.